un salmo precioso que creo que todos tenemos conocido y bueno, que a mí me ha dado vuelta esta mañana, el Salmo 37:4. Dice la palabra del Señor, el 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Yo también necesito la palabra del Señor, así es que vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor Jesucristo, ha llegado el momento de escuchar tu dulce voz. Háblanos, Señor Jesús, a cada uno de nosotros. Necesitamos de ti. Tu palabra es alimento espiritual para nuestra vida. Tu palabra, Señor Jesús, nos ha transformado, nos ha vuelto de personas diferentes, Señor Jesucristo. Habla al corazón de cada uno de nosotros y que tu palabra corra, sea glorificada, llegue a lo más interior de nuestra vida y que nosotros podamos poner tu palabra por obra. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, tomen asiento, mis amados hermanos. Continuamos pues con un tema de la santidad conviene a tu casa, ¿cierto? Hemos venido trabajando con ese tema. La santidad conviene a tu casa. Hemos hablado de que la santidad no es otra cosa diferente sino apartarse para Dios, y que es muy similar desde ese punto de vista al matrimonio. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. La mujer deja a su padre y a su madre, se une a su hombre y ya los dos no son dos, sino que son una sola carne. Igual Dios quiere que nosotros nos separemos de todo lo demás para unirnos a Él, ¿cierto? Y desde ese punto de vista es lo que es santidad. Santidad es apartarse para Dios. Y qué bueno que nosotros tomemos pues entonces el ejemplo del matrimonio, tomemos el ejemplo de que nos debemos separar de todo lo demás, abandonar todo lo demás y poner por prioridad a Jesucristo. También decíamos que dábamos unos consejos, por ejemplo, de que hay que saberse rodear, ¿cierto? Hay que saberse rodear, que mira, hay un dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres, y dice la palabra del Señor, las malas costumbres corrompen, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Entonces, qué bueno tener cuidado con quién andamos, porque el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios será estropeado, será quebrantado. También decíamos pues que hay cosas que nos alejan de Dios, que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Cosas como el mercantilismo, ¿cierto? Entonces hay gente que si no está comprando, entonces se sienten frustrados, se sienten que Dios los ha abandonado, que Dios no los quiere, en fin. También hay cosas como esos principios que existen en el mundo, como si te da placer, si te produce placer, acéptalo, independientemente si va en contra de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque de pronto hay cosas que para el hombre le producen un placer temporal, pero Dios no está ofreciendo un placer temporal. Dios está ofreciendo un gozo permanente y eso es muy diferente. Amén. Entonces Dios quiere cosas muy buenas para nosotros siempre y cuando estemos apartados para Él, pero hay muchas cosas que quieren apartarnos de Él, ¿cierto? Como por ejemplo tolerar las cosas que son contrarias a Dios. Nosotros no podemos tolerar en nuestra vida cosas contrarias a Dios, ¿sí? Nosotros no podemos entonces andar en medio de chistes o en medio de chistes vulgares, en medio de la vulgaridad, en medio de cosas que se apartan de Dios, mucho menos pues en medio del licor o de la droga o en medio de cosas que para nada agradan a Dios. También hay algo que de pronto no nos permite acercarnos más a Dios y separarnos para Dios, y es el hecho de sacar excusas como por ejemplo decir,
es que yo nací así. Ah, no, yo nací así. Y nosotros no podemos decir yo nací así. No, 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 no. Nosotros nacimos así, pero tuvimos un encuentro personal con Dios y ahora somos nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces no saquemos excusas. No hay excusa para estar bien con Dios. No, 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 no le saquemos excusas, ¿cierto? También hay cosas que nos alejan de Dios, como por ejemplo, hay un término que se llama el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es el amor exagerado hacia sí mismo. Y entonces hay gente que ama más a sí mismo que amar a Dios. Y nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Bueno, en fin, aún hasta el mismo capitalismo, porque el mismo capitalismo todo lo convierte en signo pesos. Y aún el mismo comunismo tiene al dinero como Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro, bueno, esta no es una charla de política, esta es una charla cristiana, pero nosotros sabemos y tenemos claro que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es que el dinero no nos puede hacer alejar de Dios. El dinero no nos puede hacer separar de Dios. Nosotros tenemos que tener claro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y entonces, hoy quiero, pues, comenzando con ese texto, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Quiero decirles, verdaderamente entreguemos, confiemos nuestra vida al Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Todos los días, a donde quiera que vayas, encomienda a Jehová tu camino. O sea, entrégalo. ¿Qué es una encomienda? Es una entrega. Es algo que va, ¿cierto? Cuando usted manda una encomienda, usted la manda por una empresa transportadora, la empresa transportadora la recibe, se la recibe a usted y la lleva hasta el lugar del destino. Dios quiere encomendarse de nuestra vida. Dios quiere encargarse de nuestra vida, pero entonces la tenemos que encomendar. Si le queremos mandar un regalo a un familiar que está en Bogotá o en cualquier otra ciudad, ¿qué hacemos? Pues no podemos ir, pero entonces ¿qué hacemos? Le entregamos ese regalo, ese detalle, se lo entregamos a una empresa transportadora, la empresa transportadora nos lo recibe y lo lleva al destino. Hermano, Dios quiere transportarnos, Dios quiere llevarnos al lugar de destino, y el lugar de destino es el cielo. Y qué bueno que podamos entregar, encomendar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él se encarga de lo demás. Él hará, él hará. Entonces, ¿por qué a veces caemos en errores en nuestra vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué caemos en errores en nuestra vida cristiana? Bueno, porque muchas veces nos acercamos a Dios, pero nos acercamos, digámoslo así, entre comillas, mal. Porque nos acercamos a Dios, pero tenemos los ojos cerrados, vendados. Porque nos acercamos a Dios y no creemos, ¿cierto? Y hay un pasaje muy bonito que me encanta ese pasaje. En Lucas, el capítulo 24, Lucas capítulo 24, a partir del verso 13. Lucas 24, 13, dice la palabra del Señor que iban dos hombres camino de Emaús. Más o menos la historia dice así: murió Jesús, fue sepultado, y al tercer día él había dicho que iba a resucitar, pero la gente no le creyó a Jesús. Tenían clara la teoría, tenían claro lo que Jesús les había dicho, pero no le creyeron. Y entonces iban dos hombres muy tristes, camino a su casa, camino a Emaús. Iban de Jerusalén, iban a Emaús. Iban tristes, iban hablando, y Jesús se les acerca. Voy a leer textualmente, dice verso 13: he aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
Esa aldea llamada Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. Un estadio tiene más o menos 400 metros más o menos, y si será 60, entonces eran más o menos como unos 24 kilómetros. Eso quiere decir que es como ir a Bello, hay como 12, entonces como a Girardota o Copacabana, qué sé yo, más o menos, son 24 kilómetros. O sea que iban lejos, y en ese momento no había transporte, sino que iban a pie. Y entonces dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, y yo quiero decirte en esta mañana, Jesús mismo está tratando de hablar a alguien en esta mañana. Y dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El que caminaba en medio de dos, camino a Emaús, está caminando en esta mañana en medio nuestro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo Jesús. Jesús se les acerca y les dice, oiga, ¿qué conversación, qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, Él les pregunta, ¿qué es lo que están hablando? ¿Y por qué están tristes? Cuando llega la llamada Semana Santa, la gente se pone a ver películas cristianas supuestamente, ¿cierto? Que traen a memoria lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y la gente se pone triste, y la gente se redarguye, y la gente como que, ay, qué pesar de Jesús, y se ponen tristes. Pero yo quiero decirte en esta mañana, la muerte, la crucifixión y muerte de Jesús no es para tristeza. La crucifixión y muerte de Jesús es para alegría nuestra, porque la crucifixión y muerte de Jesús es la garantía de que nosotros tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Y adicionalmente, como lo vamos a ver en este mismo pasaje, es que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces el Señor les dice, ¿ustedes por qué están tristes? Porque la gente se pone a mirar películas de Jesús y ahí lo golpearon, ahí lo cachetearon, ahí. Pero lo siguen cacheteando ellos también. Porque este pueblo de labios me honra, pero con sus hechos me niega. Cuando uno se droga o se emborracha o todas esas cosas, se arrastra por el suelo, uno está queriendo tomar la posición del diablo, la posición de Satanás, cuando Dios nos dijo a nosotros que lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros seamos semejantes a Él, no semejantes al diablo. Hay gente que quiere ser semejante al diablo y quieren vivir arrastrados. Hermano, qué bueno uno poder estar de pie y levantar las manos, la cabeza y darle la honra y la gloria a aquel que todo lo dio por nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué estáis tristes? Y entonces uno de ellos, uno de estos dos, hasta lo regañó. Uno de estos dos regañó a Jesús y le dice, se llamaba Cleofas, y le dice Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como quien dice, oiga, usted sí, como que usted es como muy perdido, usted no sabe lo que pasó. Y entonces el Señor le dijo, ¿y qué cosas? Contame a ver, hombre, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y ellos le dijeron, pues Jesús Nazareno, ese era un varón profeta, ese era un poderoso en obra, ese hombre en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, ese era un duro. Tenían clara la teoría.
Sabían quién era Jesús. Sabían quién era Jesús. Pero no lo conocían, lo tenían al lado y no lo conocían. Y fuera de eso, que no lo conocieron, no le creían, porque Jesús les dijo: me es necesario ir a Jerusalén y ser crucificado por los sacerdotes del pueblo, pero no se preocupen, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No le creyeron. No le creyeron. Y vamos a mirar qué no le creyeron, por qué no le creyeron. Mire por qué no le creyeron. Enseguida vamos a mirar por qué no le creyeron. Y entonces ellos dijeron: pues Jesús Nazareno, el varón profeta, el poderoso en obra, el poderoso en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? ¿Cómo lo crucificaron y cómo murió? ¿Y sabe una cosa? Le dice ese hombre a Jesús. ¿Y sabe una cosa? Y nosotros estábamos esperando en él. Teníamos una confianza, teníamos una seguridad. Esperábamos, mire lo que dice, nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que él era el que iba a pagar por Israel. Nosotros esperábamos que él iba a ser el rey. No le creyeron, porque ese Jesús del que ellos estaban hablando, ese Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Jesús, ese Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Jesús no era otro más del montón. No era un simple sanador. No era un simple profeta. Ese Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ese Jesús es el único y verdadero Dios, la salvación y la vida eterna. Y entonces dice: pero nosotros, ¿qué pecado nosotros? Se nos fue el hombre. Teníamos una esperanza en él. Creíamos en él. Esperábamos en él, pero se murió, lo mataron. Lo mataron. Y entonces dice: esperábamos que él era el que nos iba a redimir, y ahora, además de todo, ya lleva 3 días de muerto. Dice: este es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque sí, vea, por ahí aparecieron unas mujeres, también nos han asombrado, unas mujeres de entre nosotros, unas mujeres de las de nosotros, unas Marías. Ellas fueron y madrugaron allá al sepulcro, y antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron también diciendo que habían visto ángeles, habían visto visión de ángeles, y que ellos le habían dicho que él vive. No creyeron, no creyeron, no creyeron. Pero yo quiero decirte en esta mañana, ese que fue crucificado en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y hoy vive. Cristo vive. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces él les dijo: oiga, ustedes sí son totalmente insensatos. ¿Usted sabe qué es la palabra insensato? Insensato significa sin sentido, sin razonamiento, sin capacidad de entender. Ustedes son totalmente insensatos y tardos de corazón, duros de corazón, no quieren creer. Dice: duros de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Oiga, todo lo que se ha dicho. Y mire, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lo que le pasó a Cristo, les dijo en otras palabras, lo que le pasó a Cristo no fue un pesar, no fue una tristeza, fue una gloria. Y dice: y comenzando desde Moisés, es decir, y comenzando desde el Génesis, porque la ley mosaica es los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la ley mosaica. Es decir, que Jesús comenzó desde el Génesis. Y comenzando desde el libro de Moisés, desde la ley de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, es decir, de ahí para adelante todos.
hasta Miqueas, hasta el último, Malaquías, hasta Malaquías, hasta el final. Y dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de quién decían. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Lo que de Jesús decían es que hasta el Antiguo Testamento habla de Jesús, porque Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el Rey de reyes y el Señor de señores, el Todopoderoso. Y comenzó desde el Génesis. Vea, mi hermano y amigo, si el Señor tiene que comenzar con usted hoy, empezará. Pero lo importante es que nosotros seamos conscientes que Jesucristo es real y que Cristo vive. Que el problema de mucha gente para adquirir la santidad, es decir, para apartarse para Dios, es que no le creen. Y que Él está al pie y que Él le demuestra y que Él le muestra muchas veces que ahí está, que Él es real y no cree. Es el problema. Ese fue el problema de estos de Emaús. Y nosotros teníamos una esperanza en Él. Nosotros estábamos seguros que Él nos iba a librar. Nosotros estábamos seguros que Él nos iba a redimir. Es que Él hacía unos milagros. Se tiraba unas predicaciones. Y por donde pasaba había sanidad. Y por donde pasaba había paz. Y por donde pasaba había señales y prodigios. Y nosotros teníamos una esperanza, pero tuvo que volver a empezar otra vez el Señor a explicarles. Y tuvo la paciencia de volver a explicarles, de volver a decirles. Y entonces, oiga, yo no sé cuánto duró ese viaje, no sé, 12 horas, 10 horas, 6 horas, yo no sé cuánto, pero eso es un viaje largo. De pronto un viaje todo un día, de pronto arrancaron por la mañana y ya estaba de noche, todo un día, caminando. Y llegaron a la aldea, a Emaús, a donde iban. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Bueno, muchachos, yo me voy, yo sigo mi camino, voy para otro lado, sigo mi camino. Pero ellos, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, ellos le obligaron a quedarse. Cuando pienses que de pronto Jesús se está alejando, no. Jesús quiere quedarse en tu vida. ¿Y por qué no, así como aquellos hombres le dijeron, quédate? ¿Por qué no le dices también al Señor, quédate, Señor, ya se hace tarde? Quédate conmigo. Y yo sé que el Señor se quiere quedar en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces ellos le obligaron a quedarse diciéndose, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado, ya está de noche, ya caminamos lo suficiente, ya estamos cansados. Entonces entró Jesús a quedarse con ellos y dice que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces ellos entendieron que ese que estaba al lado de ellos no era uno cualquiera, era Jesucristo. Yo no sé si usted entiende todo lo que hemos recibido. Hasta ahora tú tienes salud, estás aquí porque Dios nos ha regalado salud, porque Dios ha bendecido nuestra vida, porque Dios nos tomó del mundo y nos ha bendecido y nos ha colocado para que nosotros también vayamos por este resto del mundo predicando que hay un Dios que bendice y que quiere que nosotros seamos separados para Él. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él se desapareció de su vista y ellos empezaron a decirse el uno al otro, oiga, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba?
no pasaba como algo, ¿no? Como que se nos erizaba la piel cuando Él nos decía, cuando Él conversaba, cuando Él hablaba desde el Génesis hasta Malaquías, como que Él decía tantas cosas en el camino. Cuando nos abría las escrituras, no estaba pasando algo en nuestra vida. Yo no sé, pero yo siento que la presencia de Dios está en esta mañana aquí con nosotros. Y que Cristo se mueve en medio nuestro. Y que se deja sentir porque Él es real. Y yo sé que cuando Cristo habla, algo se siente. Algo se siente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ellos no tuvieron otra cosa que hacer, sino que sus ojos fueron abiertos. Hoy Dios puede abrir ojos. Hoy Dios está abriendo ojos. Y ellos no tuvieron otra cosa que hacer sino levantarse en ese mismo momento. Y aunque ya habían caminado todo el día, y aunque ya estaban cansados, y aunque era tarde de la noche, y aunque estaba lejos Jerusalén otra vez, se volvieron otra vez. Tomaron nuevas fuerzas, tomaron energías y se volvieron a donde los amigos, se volvieron a donde los demás discípulos. Volvieron a Jerusalén. Otros 60 estadios. Pero no les importó caminar de noche y no les importó que había que volver otra vez a caminar todo ese tramo de noche. No les importó que de pronto hubiera en el camino peligros. No les importó nada. Ellos volvieron a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Jesús, porque había uno. Y hay uno que quiere llenar nuestra vida. Ellos estaban llenos de gozo, llenos de felicidad, y se levantaron y fueron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos dijeron todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús, cómo se habían encontrado con aquel que no estaba muerto, que ellos pensaban que estaba muerto, que ellos habían perdido la esperanza. Ellos recuperaron la esperanza y volvieron a decir: Él estuvo con nosotros y partió el pan y lo bendijo. Él está vivo, Él no está muerto. Aleluya. Él estaba vivo. Él está vivo. Por eso, mis amados hermanos, vea, a mí me encanta la palabra de Dios en lo que tiene que ver con Pablo, pues toda la palabra de Dios. Pero mire lo que dice primero a los Corintios capítulo 2, verso 2. Pablo le dice a los Corintios: me propuse algo. Y yo les voy a invitar en esta mañana a todos, a los hermanos y a los amigos. Propongámonos algo. Lo que se propuso Pablo fue: me propuse no conocer a nada ni a nadie más sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no quiero saber más nada, yo no quiero entender más nada, yo no quiero estudiar más nada, yo no quiero saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos hombres no conocían a los dos del camino a Emaús, no conocían a Jesús, no lo conocieron, lo tenían al pie y no lo conocían. Y por eso, ¿cómo estaban? Tristes, desengañados, desesperanzados. Estaban sin nada, con las manos vacías. Y no solamente esos dos en el camino a Emaús, Pedro también. ¿Qué hizo Pedro? Como Pedro era líder, cogió a sus panas, cogió a sus amigos y les dijo: muchachos, murió Jesús. Eso está en Juan capítulo 20. Cogió como 7. Voy a relatarles no me voy a detener en esa historia, pero cogió, dice, a Tomás, llamado el Dídimo. Cogió a Natanael, el de Caná de Galilea, a los hijos de Zebedeo y a otros 2 de sus discípulos. Oiga, cogió un poco de gente. Hey, vámonos ya a palmar otra vez. Porque no le creyó a Jesús. Porque Jesús les había dicho: me es necesario padecer
pero al tercer día voy a resucitar. Ellos no le creyeron. Tomás peor. Tomás, si no meto el dedo en la llaga, no voy a creer. Si no veo el hueco de los clavos en sus manos, en las palmas de sus manos, no voy a creer. Y el Señor se le tuvo que presentar. Oiga, y con la puerta cerrada, como vimos en estos días, con la puerta cerrada, están todos encerraditos, muertos de miedo. Así dice la palabra de Dios, lo vimos en estos días, ¿cierto? Estaban muertos de miedo, así dice la palabra de Dios, estaban con miedo. Así es que tenían todas las puertas aseguradas, cerradas, y el Señor ya se les aparece en la mitad, diciéndoles, yo soy el Todopoderoso. Vea, pasé una pared y ustedes no dieron cuenta. Yo soy todopoderoso. Les demostró y le dijo a Tomasito, venga, meta pues el dedo en la llaga. Y de hoy en adelante no seas incrédulo, sino creyente. Así es que Pablo le dice a los corintios, me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo, no conocer otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de máxima seguridad de que tendremos salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la anuló colgándola en la cruz. Así es que había un acta de decretos contra nosotros, con cada uno de nosotros. Usted, fulano de tal, Freddy Zapata, pecador en esto, sentencia, muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esa era el acta que había en contra de nosotros. ¿Y qué hizo él? Llegó y cogió el acta y la pegó en la cruz del Calvario. Así es que ya no hay quien nos condene. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Es decir, no andan conforme a los celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, hechicerías, sino que andan conforme al Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Entonces, yo elijo cómo ando. Y yo elijo para dónde ando. Pero la mejor manera de andar es andar en Jesucristo. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y para el que está en Cristo, no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces qué bueno que nosotros nos propongámonos eso, no aprender otra cosa diferente, hermano. Pues si ya conocemos a Jesucristo del todo, pues aprendamos pues entonces del tabernáculo. Pero hermano, el tabernáculo, eso es del Antiguo Testamento. Y como referencia de pronto es bueno y lo leemos, ahí estamos leyendo el Levítico, Éxodo, Levítico, en fin, y vamos a leer toda la Biblia. Pero eso era el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Nuestro tabernáculo, o sea, nuestro refugio hoy es Jesucristo. Nuestro refugio es Jesucristo. Ahora no hay que construir un lugar santo, un lugar santísimo, un arca del pacto, no, ahora simplemente hay que entrar en la presencia de Dios. Él es nuestro descanso, amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, hay consejos, mis amados hermanos. Hay consejos para adquirir la santidad con Dios. Y uno de los tantos consejos que podemos recibir es: no tratemos de ser otra persona diferente. No. Dios nos hizo originales a cada uno de nosotros. Vea, este espaciecito tan pequeñito, este espaciecito que hay aquí en la parte final del dedo, produce una cosa que se llama huella. Huella. La huella. Y
la huella de cada uno de nosotros es diferente. A una persona la identifican por la huella. Y hay miles de millones de personas. Y todas las personas tienen una huella diferente. Todas. Yo por eso, con toda sinceridad, hermano, con toda sinceridad, yo por eso no entiendo cómo una persona dizque catalogarse de científica y no creer que haya detrás de toda esta perfección un Dios muy grande. ¿Cómo puede decir un científico que no existe un Dios cuando hay millones y millones de personas y todas las personas diferentes? Todas. El iris del ojo también es diferente. Cada persona tiene un iris diferente. Y nos podremos parecer mucho a nuestros padres o nos podremos parecer mucho a nuestras familias, a nuestros familiares. Hermano, nos podemos parecer aún hasta a otras personas que no son familiares, pero todos somos diferentes, todos. Por eso el consejo en esta mañana es, hombre, no trate de parecerse a otra persona. O en otras palabras, no se deje influenciar por otras personas. Porque cuando uno trata de dejarse influenciar por otras personas, comete errores, comete errores. Hermanos, que nuestro influenciador sea Jesucristo. Ustedes no ven en las redes sociales, es que los influencers, es que los influenciadores, y son gente, son personas que cogen una cámara, hacen piruetas, hacen cosas, y hacen, arman obras de teatro. Y entonces, y la gente se pega de esas cosas. Oiga, y les pagan hasta bastante plata. El que, si aparecen bastantes seguidores de esa página, entonces les pagan plata y todo eso. Porque se convierten en influencer, en influenciadores. Hermanos, que nuestro influenciador sea Jesucristo. Que nuestro verdadero influenciador sea Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay quienes tienen a Jesucristo muy cerca, pero ni le creen ni le conocen. Entonces no tratemos de ser una persona diferente, no. Somos originales. Vivamos nuestra propia vida, disfrutemos nuestra propia vida. Hay gente que muere sin vivir porque trataron de vivir la vida de otra persona. No, vivamos nuestra propia vida. Dios nos hizo originales a cada uno. Alabado sea el nombre de Jesús. Otro consejo, hombre, miremos a Jesucristo. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. La palabra de Dios en Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí, mirad a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por eso en esta mañana les doy un consejo. Queremos ser santos, o sea, queremos ser separados para Dios. Miremos a Dios. Miremos a Dios. Porque llega una tormenta tremenda, y la barca se estaba hundiendo. Y aparece, Jesús ese día no estaba con ellos ahí en la barca, pero aparece por allá una imagen por allá, como cuando hay tormenta y en el mar y hay tempestad, entonces no se puede ver bien. Y entonces por allá ellos veían como una imagen por allá, algo allá estaba al fondo. Y ellos pensaron que era un fantasma y se asustaron. Uy, un fantasma. Y el Señor les dijo, no se preocupen, soy yo. Y cuando Jesús les dice, soy yo, entonces Pedro dice, uy, Jesús, estás caminando sobre el mar. Ah, yo también quiero caminar. Y Jesús le dijo, ven, camina. Y efectivamente él se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero llega un momento que él está caminando y quita la mirada del Señor Jesucristo. Por eso hay una canción de no quites la mirada del Señor Jesús. No quites la mirada del Señor Jesús.
Quitó la mirada del Señor Jesús y se puso a pensar, pero un momentico. Y por eso es que esto aquí no es para reflexionar y para analizar profundamente muchas cosas que no van a agradar ni aprovechar ni nos van a aprovechar para el crecimiento espiritual. Cuando nos volvemos muy racionales, entonces pensamos, eso no puede ser posible, hermano, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y entonces se puso a pensar, yo soy pescador, estamos en medio de una tormenta tremenda. No, y este mar, esto es una cosa muy difícil. Y se puso a mirar para todos los lados. Y ay, qué susto. Y se fue hundiendo. Y tuvo que decir, sálvame, Señor, sálvame que perezco. ¿Qué le tuvo que decir el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se hunde uno? ¿Por qué se hunde? Por la falta de fe. Esto no es de solamente teoría, esto no es solamente creer o decir yo creo. No, hay que demostrárselo al Señor. Este pueblo de labios me honra, pero con sus hechos me niega. Este se hundió. Pero también hay hoy por ahí otro ejemplo, ¿cierto? Un profeta de Dios, pero profeta de Dios, es decir, era un profeta de Dios. De hecho, Dios lo pone de ejemplo y Dios lo arrebató. Lo arrebató vivo, se lo llevó vivo. Pero este profeta de Dios se encuentra con más de 400 profetas de Baal, o sea, profetas de Satanás. Y se encuentra con ellos. Y ellos estaban adorando a Baal. Los profetas de Baal estaban adorando a Baal. Y entonces este profeta les dice, bueno, ustedes dicen que Baal es Dios. Y yo digo que no hay sino un Dios. Jehová de los ejércitos es el único y verdadero Dios. Y entonces les dice, vamos a hacer una prueba. Y el que se manifieste, ese es Dios. Vamos a hacer un holocausto. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y entonces les dice, bueno, y ustedes empiecen ustedes. Y esa gente empieza y empiezan a clamar a su Dios, a Baal, y hágale, y pasan las horas. Y entonces el profeta les dice, bueno, entonces, griten a ver si de pronto, clamen más duro a ver si de pronto los escucha. Y nada de fuego, nada. Y entonces les dice, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya tuvieron su oportunidad. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero entonces hagan una cosa, hagan una zanjita alrededor del holocausto, una zanjita, llenen eso de agua, échenle agua al holocausto. Nosotros sabemos que el fuego en el agua no funciona porque el fuego es apagado por el agua. Y entonces dice, échenle agua. Y yo me imagino a toda esa gente diciendo, este loco, qué hombre. Este loco, ¿cómo así que le echen agua y que va a consumir el holocausto? Pero hermanos, ese hombre sabía en quién había creído. Y entonces simplemente empezó a clamar al único y verdadero Dios. Y no había terminado la oración cuando el fuego ya había consumido el holocausto, cuando el fuego ya se había lambido el agua, cuando el fuego ya había acabado con todo, cuando el fuego ya había consumido todo. El Dios de Israel consumió y respondió con fuego. Y ese mismo Dios que le respondió a Elías, es el mismo Dios que está con nosotros en esta mañana. Es el mismo Dios que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Es el mismo Dios que ha respondido cuando lo hemos necesitado. Pero, y aquí viene el pero,
Cuando uno quita la mirada de Dios, corre peligro. Cuando uno quita la mirada de Dios, corre peligro. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Porque ese hombre valiente con Dios, es que una cosa es con Dios y otra cosa es sin Dios. Una cosa es con Dios y otra cosa es sin Dios. Con Dios, ese hombre valiente, pero la fuerza y la valentía no era de él, era de Dios. Porque el que consumió el que respondió con fuego y el que consumió el holocausto no fue Elías, fue el Dios de Elías. Cuando uno quita la mirada de Dios, entonces comete muchos errores y puede verse perjudicado. ¿Qué pasó? Entonces fueron y le contaron a la esposa del rey. Le dijeron, imagínense que este profeta Elías nos desafió, que el Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios. Y sabe una cosa, Baal no respondió con nada. Y el Dios de Elías respondió con fuego, se consumió el holocausto y los 400 profetas de Baal fueron decapitados. Murieron todos. Ay, esa mujer se llenó de una piedra que le dijo a sus mensajeros, le dijo, vea, vayan, díganle a ese hombre Elías que se esconda, que busque escondedero donde pueda, porque donde yo lo vea lo voy a matar. Y aquel que había enfrentado a 400 profetas de Baal por una sola persona, salió corriendo, salió huyendo y se escondió en una cueva. Y Señor, he quedado yo solo. Y el Señor le dijo, ¿solo? Viejito, me he reservado más de 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Come, Elías, come y aliméntate y coge fuerzas para que puedas ir a entregar tu manto. Y tuvo que devolverse a entregarle el manto a Eliseo. Elías, un gran hombre de Dios, hizo grandes señales, grandes prodigios, un profeta de Dios, pero cuando quitó la mirada de Dios, tuvo que entregar su manto. Se acabó su ministerio. Por eso, en esta mañana o esta tarde ya, quiero invitarlos a que no quitemos la mirada del Señor. Que no quitemos la mirada del Señor. Que pongamos nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo. Que no perdamos lo que Dios nos ha dado. Somos diferentes, cada uno somos diferentes. Y Dios nos ha dado la oportunidad de vencer. Bendito sea el nombre de Jesús. Terminemos con dos textos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, ahí terminamos estos dos textos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Padres, 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 si queremos que nuestros hijos lleguen a los pies del Señor, tenemos que conocer al Señor. Para explicarles, para enseñarles quién es el Señor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Sabe una cosa? Lo que mantiene al joven es que la palabra de Dios permanezca en ellos. La palabra de Dios dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra, la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero qué tristeza que los jóvenes, Dios les ha regalado fuerza para vencer al maligno y se dejan vencer de la pereza. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! No, ¿cuál pereza? Hay que levantarnos en el nombre de Jesús y declarar victoria en el nombre de Jesucristo. Somos fuertes y hemos vencido al maligno. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo.
y terminemos en Hebreos capítulo 11, verso 24. Hebreos capítulo 11, verso 24, dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado ofrece deleites temporales, pero que tienen como paga la muerte. Y dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la burla que hace la gente cuando seguimos a Jesucristo, cuando alabamos a Jesucristo. Él tuvo por mayores riquezas el hecho de seguir a Jesucristo que los tesoros de los egipcios, por una sola razón: tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada puesta en el cielo, tenía la mirada puesta en Dios, tenía la mirada puesta en la corona que Dios tiene preparada para los que aman su venida, y no solamente a mí, sino a todos los que quieran recibirlo como su único y suficiente Salvador. Estemos de pie y démosle gracias al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesucristo.